Brasil bate un nuevo récord con más de 1.900 muertes en 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Ante un posible colapso del sistema hospitalario, el Estado de Sao Paulo anunció nuevas medidas de confinamiento a partir del sábado, a las que el presidente Jair Bolsonaro se opone. Tenemos reporte. Alemania entra en una nueva fase de la pandemia, aliviando algunas restricciones. A pesar de haber extendido el confinamiento hasta el 28 de marzo, a partir del lunes algunos comercios no esenciales podrán abrir tras varios meses de cierre forzado. Habrá, sin embargo, un freno de emergencia en caso de un nuevo repunte en los contagios. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ofreció disculpas a raíz de las acusaciones de acoso sexual, de las que ha sido señalado por al menos 3 mujeres. Prometió cooperar con una revisión del fiscal general del estado. Sin embargo, dijo que no renunciará, a pesar de las presiones que se multiplican para que abandone su cargo. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos. Las autoridades de Sao Paulo, en Brasil, uno de los estados más afectados por la pandemia, anunciaron el cierre a partir del sábado y hasta el 19 de marzo de todos los negocios, salvo los de primera necesidad, debido al grave repunte de casos y muertes por COVID-19. Hoy el país rompió un nuevo récord diario de muertes por coronavirus al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas. Desde Río de Janeiro, nuestra corresponsal Valeria Zacone con todos los detalles. Brasil registra los peores datos desde el inicio de la pandemia. En la última semana se ha registrado una media diaria de 1.274 muertos. Además, en el estado de São Paulo, cada 2 minutos hay una solicitud de ingreso hospitalario. Por esta razón, para evitar el temido colapso de los hospitales, João Doria, el gobernador de São Paulo, ha anunciado hoy nuevas medidas restrictivas. A partir del próximo sábado y hasta el 19 de marzo permanecerán cerradas las tiendas, los restaurantes y los gimnasios, y solo funcionarán los servicios esenciales. Además, quedarán abiertas las escuelas y los lugares de culto. Mañana también el alcalde de Río de Janeiro anunciará nuevas restricciones al movimiento de los ciudadanos. Mientras tanto, algunos de los mayores expertos sanitarios del país recomiendan un lockdown de 3 semanas, pero el presidente Jair Bolsonaro no quiere saber de este lockdown. Ayer, cuando el país alcanzó su récord histórico con más de 1.700 muertes en un solo día, Bolsonaro culpó a los medios de comunicación de querer sembrar el pánico. Recordó de nuevo que la economía no puede parar y dijo que él no tiene la culpa de tantos muertos. Hay que recordar que Brasil se está acercando al récord de 260.000 muertes y la situación en las próximas 2 semanas puede empeorar. En otras noticias, Alemania mantiene restricciones hasta el próximo 28 de marzo y se encamina hacia la desescalada con la reapertura el lunes de algunos comercios no esenciales tras casi 3 meses de cierre forzado por la pandemia. Además, permitirán las reuniones privadas de hasta 5 personas. Estos son 2 de los principales acuerdos de la reunión entre la canciller Angela Merkel y los jefes de gobierno de los 16 estados federados. No obstante, las autoridades tendrán a la mano la eventual activación de un llamado freno de emergencia para detener, incluso revertir el proceso de desescalada a nivel local si la incidencia acumulada a 7 días supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos una vez más en el umbral de una nueva fase de la pandemia en la que podemos entrar no descuidadamente, pero sí con una esperanza justificada. Hoy podemos hablar de esperanza y de la transición a una nueva fase porque todos hemos logrado mucho en nuestro país en los últimos meses. Y en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden aseguró que actuará si cree necesaria una respuesta al ataque contra una de sus bases militares en Irak. 10 cohetes cayeron el miércoles en la base aérea de Ain al-Assad, que alberga a las fuerzas estadounidenses de la coalición internacional y también iraquíes. Por su parte, el Papa Francisco aseguró que mantiene en firme su viaje a Irak pese a esta oleada de violencia. Expresó que no se puede desilusionar a un pueblo por segunda vez. Está previsto que el líder de la Iglesia Católica llegue a ese país el día viernes. Y es que precisamente hoy comenzamos una nueva serie sobre las implicaciones de la histórica visita del Papa Francisco a Irak, donde será recibido por el cardenal y patriarca de la Iglesia Caldea
de la rama del cristianismo mayoritaria en Irak, cuya relación con ese país se remite a los orígenes de esta fe. Nuestros enviados especiales, Catalina Gómez Ángel y Ricardo García Vilanova, nos cuentan cómo viven los cristianos en ese país. Veamos. No todos los días se recibe la visita del Papa Francisco y por eso el patriarca caldeón Luis Rafael Sacco coordina todos los detalles para su recibimiento en la Catedral San Joseph de Bagdad. Él viene por todos los iraquíes, no solo por los cristianos. Eso también es sectarismo, pensar que él viene solo por los cristianos. Los caldeos hacen parte de la Iglesia de Oriente y son la rama del cristianismo más extendida en Irak, donde actualmente habitan alrededor de 500.000 practicantes de esta fe. Más de 1 millón han abandonado el país desde que fuera derrocado Saddam Hussein en 2003 y los conflictos posteriores, incluido el avance del Estado Islámico en 2014. Ellos no confían en el futuro, creo que ese es un problema psicológico. ¿Qué viene luego? Porque antes del ISIS estaba Al-Qaeda y otras milicias. Y ahora hay otras milicias que son más poderosas que el gobierno de Irak. Los caldeos son asirios, que conservan su lengua, el arameo, y son habitantes originales de esta región del mundo, a pesar de que no siempre se les ha reconocido así. Nuestra existencia durante Saddam Hussein no fue mejor, incluso fue peor. Hoy tenemos esta libertad para hablar. La historia del cristianismo en Irak se remite a los orígenes de esta fe, y su huella está en muchos rincones de Bagdad. Este Hospital San Rafael de los Dominicos es una institución en la ciudad. A pesar de las circunstancias y su salud, el pontífice ha querido venir para darnos coraje y para ayudarnos a aferrar a nuestra tierra y religión. La visita del Papa es interpretada como un gesto de apoyo para los cristianos iraquíes, pero también como un mensaje de esperanza para que las diferentes etnias y religiones encuentren un camino para vivir en paz. Y continúa la polémica por el anuncio del presidente dominicano Luis Abinader de construir una verja perimetral en la frontera con Haití. El muro sería doble en los tramos más conflictivos y simple en el resto del límite, que en total se extiende por 367 kilómetros. El diseño piloto de este muro pretende resolver el álgido problema migratorio con Haití y será a cargo de una empresa israelí. Las obras costarían alrededor de $100 millones o más. Las autoridades de República Dominicana pretenden instalar sensores y drones para controlar a los migrantes haitianos que intenten pasar. El controvertido proyecto genera dudas sobre su eficacia si no se acompaña con planes de desarrollo, según advierten los expertos. Para analizar las implicaciones políticas y sociales sobre este proyecto, saludo en este momento a Pedro Manuel Casals, abogado especializado en seguridad y defensa, quien hizo parte de este grupo de asesores legislativos, redactores de esta ley. Abogado, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Muy buena noche. Sabemos que esta iniciativa no es nueva, pero ¿considera República Dominicana que el problema migratorio con Haití es de tal magnitud como para crear un muro en toda la frontera? Con la construcción de esta verja también le pregunto si terminarán estos problemas que denuncian como la delincuencia y contrabando, entre otros. Mira, eso es una excelente pregunta y gracias, Raúl, por la presentación. Siempre un placer estar aquí en Air France, en este tan prestigioso medio. Mira, en el país tenemos, y te lo digo como una persona que precisamente académicamente trabaja estos temas en seguridad y defensa, la mayor amenaza y el riesgo a la República Dominicana, la estabilidad social y la convivencia armoniosa precisamente es la República de Haití, que como todo el mundo sabe es un estado fallido y lamentablemente sus propias autoridades no tienen control del territorio. Por tanto, han proliferado muchos grupos y bandas paramilitares armados que manejan todo el negocio de la droga, que manejan el negocio del contrabando, que manejan todo lo que se mueve a través de esa frontera, incluido el tráfico humano, y que en algunos lugares, como es la zona de Dajabón, la zona de Pedro Santana, muchos lugares como eso, se cruza la frontera. El límite que hay básicamente es un pilón y los haitianos cruzan, bajan para acá, vienen, se roban las vacas, se secuestran a una gente, se la devuelven para atrás y no hay ningún tipo de observación, seguridad ni vigilancia. Y a través de este muro, que no es tanto una verja, es un muro que vamos a levantar, y en las zonas más problemáticas, donde se han dado mayores problemas precisamente con el trasiego y el contrabando, que
en términos perspectivos y económicos va a terminar beneficiando a la República de Haití porque va a poder tener control de las mercancías que ingresan, que es uno de los grandes problemas de ese país, que ni siquiera presupuesto puede manejar. Entonces, obviamente, esto no va a acabar la migración ilegal porque la gente va a seguir buscando una forma de entrar, pero sí, como tenemos en materia de seguridad, tenemos lo que se llama el objetivo de obstaculizado, ponerle obstáculos al riesgo, agregarle mayor riesgo a la acción ilegal para evitar entonces desmotivar su acción y que en caso de que sea comprometida, pues tenga que superar un obstáculo de tener que pasar por otra puerta, tener que buscar una escalera y ¿sabes lo difícil que tú pasar una vaca con una escalera por una verja? Es muy difícil. O sea que esto, aunque quizás no es una solución definitiva, sí es un primer paso para por fin establecer una política migratoria responsable en la República Dominicana. Ahora, Pedro, hablemos de la parte social, porque ¿cómo afectaría este muro a los haitianos y dominicanos que viven en estas poblaciones fronterizas si se mantienen en intercambio comercial que ahí ocurre? Además, cientos de haitianos son los que cruzan la frontera día a día para trabajar del lado dominicano y también a lo mejor se regresan nuevamente. ¿Cómo va a afectar esto socialmente a esa población fronteriza? Excelente también. Mira, es un tema, mucha gente habla de este aspecto de derechos humanos, pero hay que entender de que muros grandes, o sea, límites fuertes hacen fuertes vecinos. Buenas paredes hacen buenos vecinos. Entonces, ¿qué sucede? No se va, como mucha gente piensa, a cerrar, a separarnos de Haití. Y no podemos, somos una isla, pero sí se va a regular. ¿Qué va a pasar ahora? Que los contrabandos de cigarrillos ilegales, el contrabando de whisky, el contrabando de alcohol, de armas, de incluso de menores que trafican por esa frontera, Dios mío, va a ser mayor regulado y va a poder ser impedido. Aparte de eso, va a significar de que muchos de los negocios ilegales que se daban precisamente por esa libertad, por esa facilidad que estaba operando una frontera abierta totalmente, ahora tendrán que tener mayor cuidado o va a elevar el costo de los mismos. Pero para quienes mantienen un intercambio comercial, les va a beneficiar. ¿Por qué? Porque ahora los productos tendrán que pasar por aduanas y podrán entonces tener mayor registro y pago directamente de sus impuestos. A ellos les va a beneficiar. Y a los dominicanos de este lado que se oponen, que muchos de ellos tú verás, y hay una gran campaña, principalmente los alcaldes fronterizos. Hemos estado viendo una tendencia de la mayoría de alcaldes de las fronteras oponiéndose a esto, es precisamente porque se le va a acabar el gran negocio que tienen con el tráfico ilegal de personas y con el tráfico de mercancías. Esto es lo que están peleando, no es el tema del muro. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted una feliz resto de noche y hasta una próxima oportunidad. Nosotros, mientras tanto, continuamos con más información aquí en el estudio. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reiteró que no renunciaría a su cargo tras las acusaciones de acoso sexual a mujeres jóvenes. Sin embargo, ofreció una nueva disculpa y prometió cooperar plenamente con una revisión del fiscal general de ese estado. Cuomo dijo que su comportamiento no fue intencional y sostuvo que nunca tocó a nadie de manera inapropiada, pero reconoció que es costumbre que bese y abrace a la gente a modo de saludo. Nunca toqué a nadie de manera inapropiada. Nunca supe en ese momento que estaba haciendo que alguien se sintiera incómodo. Y si alguna vez hice que la gente se sintiera incómoda, lo cual ahora entiendo que hice, me disculpo por ello. Al menos 38 personas murieron este miércoles en Myanmar en la jornada más sangrienta por las protestas contra la junta militar que se tomó el poder tras el golpe de Estado del 1 de febrero. Los manifestantes han sido violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad, según la enviada especial de la ONU. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hoy fue el día más sangriento desde que ocurrió el golpe del 1 de febrero. Tuvimos solo hoy, 38 personas muertas. Ahora tenemos más de 50 fallecidos desde que comenzó el golpe y muchas están heridas. Y les quiero recordar nuestra página web france24.com para que siempre esté conectado con nosotros. Estamos titulando precisamente el día más letal de las protestas, de la represión contra los manifestantes que rechazan el golpe de Estado militar. También tenemos todos nuestros programas y nuestras crónicas, si usted las desea ver, nuestra señal en vivo en nuestro canal y también todos los programas que le ofrecemos. Hasta aquí el informativo. Continúen con nosotros. Muy buena noche. En un instante,
economía.